Hola, humano, aquí errante. Hoy te contaré dos historias raras, dos anécdotas llenas de misterio que escuché hace mucho tiempo. Y aunque tenga la memoria desgastada, aún recuerdo los sentimientos con que los humanos la contaban. Isaac era un joven de 14 años que vivía en un pueblo rural. Su querida abuela vivía en una casa antigua afuera del mismo pueblo, cerca a un gran bosque, y a Isaac le gustaba visitar a su abuela todos los fines de semana. Un fin de semana, Isaac decidió dar un paseo por el bosque que estaba detrás de la casa de la abuela. Si bien no conocía del todo el bosque, sabía por dónde caminar para no perderse. Caminó durante unos minutos disfrutando del silencio y la paz del bosque. De repente, escuchó un ruido. Se detuvo y escuchó atentamente. El ruido se repetía. Sonaba como si alguien estuviera caminando por el bosque. Isaac siguió el ruido. Caminó durante unos minutos más, hasta que llegó a una parte donde los árboles eran más viejos y otros tantos estaban quebrados y caídos. En medio de ese lugar del bosque vio una figura. La figura era alta y delgada. Isaac se quedó congelado. No podía creer lo que estaba viendo. La figura tenía cabeza de caballo. Se volteó y miró directamente a Isaac. Isaac intentó gritar, pero no le salió la voz. Comenzó a llorar. Dio media vuelta y no paró de correr hasta llegar a la casa de la abuela. Aún con lágrimas en los ojos, el pobre Isaac logró contarle lo que había visto a su abuela. Pero su abuelita le mintió diciéndole que todo lo había imaginado y que no volviera a meterse a ese bosque, no por lo menos solo. Pero Isaac sabía que no había imaginado nada y lo que había visto, lo que fuera aquella cosa, era real. Jamás pensé escuchar rumores y chismes sobre mi viejo amigo, y más viniendo de Richard, que aparte de ser conocido en el barrio, siempre se había tenido una buena opinión de él y su familia, que ya entrada la edad había caído en las malas juntas y en las drogas, o solo tal vez que se había vuelto amigo del alcohol. Se le veía raro, perdido, cada vez más deambulando por la noche, errático, buscando algún lugar con la mirada, siempre huyendo de algo, huyendo y guardando algún secreto. Pasados los meses y calmados los rumores, decidí visitarlo. Me encontré con una doña Cecilia cansada, muy acabada. Si ya la fachada de la casa daba pena, la cara de la que una vez fue una hermosa y cuidada señora daba hasta miedo de mirarla. Con la cara llena de asombro. Hijo, le escuché decir, no deberías estar acá, es mejor que te vayas, que dejes las cosas como están. Se escuchó una risa que venía desde adentro de la casa, seguido de unos sonidos raros, que incomodó más a doña Cecilia. Logré decir que sí, solo moviendo la cabeza de arriba abajo, pero antes de irme del todo, después de haberse cerrado la puerta, me fijé que las lunas de las ventanas habían sido cambiadas por madera. Me acerqué. La duda y la intriga me llamaban, y ahí estaba. Logré verlo. Ese no era mi amigo que conocía, no era el alegre Richard. Estaba tirado en su sillón. Se le veía cansado, con los labios llenos de heridas
y los ojos vidriosos de tanto llorar. Esa mirada sin vida heló mi cuerpo. Comencé a caminar atrás y después desaparecí de ahí. A veces dudo de que todo sea verdad, pero de todos los rumores hay uno que en particular que llega a encajar. Faltaba un par de semanas para Navidad cuando volví a hablar con Richard. Aún recuerdo la pregunta que me hizo, y más en los días de lluvia como hoy. Estábamos sentados en la esquina del barrio, al frente de la escuela primaria que nos vio crecer. Conversábamos y recordábamos buenos momentos. Tenía un aspecto desgastado y estaba más delgado de lo normal. ¿Dónde estabas? Su pregunta rompió el silencio incómodo. Levanté la vista para mirarlo. Él llevaba la mirada perdida. ¿Dónde estabas? Yo gritaba tu nombre y el de los demás, pero nadie me escuchaba. Quería verte, quería recordarlos, pero la verdad es que ni yo sabía dónde estaba. Me sentía encadenado, ¿sabes? Y si le daba la contra, me hería, me robaba algo de mi memoria. Le lloré, le rogué. Miré de reojo a Richard. Quería romper el silencio y darle una respuesta, y más a recordar aquella mirada fría buscando la mía. Solo logré abrazarme las piernas hasta que comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. El rumor, el cual detesto porque todo indica que es cierto, es el que decía que el joven Richard había jugado a la ouija en el cementerio, uno de esos días cercanos a los de los muertos. No sé más detalles sobre esto. No me atreví a preguntar sobre esto a doña Ceci, para no hacerla recordar, pero lo avala los comentarios de los vecinos más cercanos a la casa de Richard. Desde cantos de un idioma raro a la medianoche, hasta recitar el Padre Nuestro al revés y en voz alta. A quien veía le decía cómo moriría y hasta aves muertos estrellados en su ventana. Jamás respondí su pregunta y admito que tuve y aún tengo miedo. También pensé que habría más tiempo para verlo, para reír, decirle que todo fue un mal momento, para conversar como en los viejos tiempos. Doña Ceci se fue a despejar un poco. En la casa solo queda el polvo y el silencio. Llámame melancólico, pero para mí hay ecos, sonidos de los recuerdos. Y estas fueron las historias de hoy. Ahora seguiré con mi camino. Ya nos volveremos a cruzar. Hasta pronto.